El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa León precisa, el amor no es fruto del azar, sino de una elección consciente. Y también sostiene que la familia es el primer lugar donde recibimos el apoyo para superar las pruebas de la vida. Y elogia la labor de los caballeros de Colón. Además, el Santo Padre condena las armas nucleares en el aniversario de Hiroshima y afirma ofenden nuestra humanidad. Y pide a los jóvenes de Medjugorje unan el fuego de sus corazones para iluminar su camino. La Arquidiócesis Primada de México pide acompañar a los jóvenes a descubrirse inmensamente amados por Jesús. La Arquidiócesis de Miami celebra su primera misa en el Centro de Detención de Migrantes Alligator Alcatraz en Estados Unidos. El obispo de Rancagua, en Chile, se unió al dolor de las familias de los 6 mineros fallecidos en un derrumbe. Y por último, Tribunal Federal de Estados Unidos falla a favor de enfermeras católicas con ministerio de reversión de la píldora abortiva. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, como cada semana les saludamos en el pulso del Papa, los servicios informativos de Ver y Creer. Es un privilegio poder servirle a través de la radio en estos servicios informativos. Tenemos el gusto de acompañarle en las voces de la información, Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Hola Marisa. Hola Roberto. Pues empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Iniciamos con información del Santo Padre para darle a conocer que enfatizó que el amor no es fruto del azar, sino de una elección consciente, y dejó claro que no se trata de una simple reacción, sino de una decisión que requiere preparación. En efecto, el Papa León XIV arrancó desde la Plaza de San Pedro del Vaticano un nuevo ciclo de catequesis sobre el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En la primera de esta serie de catequesis destacó que Jesús no afronta su pasión por fatalidad, sino por fidelidad a un camino acogido y recorrido con libertad y cuidado. Además propuso meditar sobre el sentido profundo de la palabra preparar, que si bien a primera vista parece sencilla, custodia en realidad un secreto precioso de la vida cristiana. En un videomensaje dirigido a los participantes del tercer congreso de la Red Católica Panafricana de Teología y Pastoral, el Santo Padre León XIV recordó el papel fundamental de la familia, el primer lugar donde recibimos el amor y el apoyo que necesitamos. El evento se celebra del 5 al 10 de agosto bajo el título Caminar juntos en la esperanza como Iglesia, Familia de Dios en África, y tiene lugar en la sede de la Universidad Católica de África Occidental en Abiyán, Costa de Marfil. El principal objetivo de este encuentro es promover una comunicación entre el sur global, reuniendo a teólogos, líderes pastorales, laicos y religiosos para reflexionar, compartir experiencias y proyectar una pastoral desde una perspectiva africana. El Papa elogió la labor de los Caballeros de Colón en un mensaje enviado para la 143ª Convención Suprema de la organización que se celebró en Washington del 5 al 7 de agosto. Elogió sus esfuerzos por reunir a los hombres de sus comunidades para la oración, la formación y la fraternidad, así como las numerosas iniciativas caritativas de sus consejos locales en todo el mundo, que brindan esperanza y sanación a muchos y continúan el noble legado de su fundador, así lo dijo el Papa en su mensaje. Con
Con ocasión del 80º aniversario del bombardeo atómico en Hiroshima, el Santo Padre envió un mensaje a Monseñor Alexis Mitsuru Shirahama, obispo de esta ciudad japonesa, en el que denunció que las armas nucleares ofenden nuestra humanidad. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba nuclear de la historia sobre Hiroshima, provocando la muerte inmediata de más de 70,000 personas, una cifra que se duplicó con el tiempo debido a las consecuencias de la radiación. 3 días después, otra bomba cayó sobre la ciudad de Nagasaki, provocando la rendición de los japoneses. En otras noticias, Su Santidad el Papa León XIV recibió con profundo pesar la noticia del repentino fallecimiento de una joven peregrina egipcia que se dirigía a Roma para participar en las actividades del Jubileo de los Jóvenes. Se trata de Pascale Rafik, de 18 años de edad. El Santo Padre se puso en contacto con su excelencia Jean-Marie Chamy, obispo auxiliar del Patriarcado de Antioquía de los Grecomelquitas para Egipto, Sudán y Sudán del Sur, a fin de expresar su cercanía espiritual a la familia de la joven y a toda la comunidad, según dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede. Con una marcha silenciosa, testimonios conmovedores y la plantación simbólica de 75 árboles en honor a las víctimas, el Líbano conmemoró este 4 de agosto el 5º aniversario de la devastadora explosión en el puerto de Beirut, ocurrida en 2020, que dejó 245 muertos y 6,000 heridos. Una jornada marcada por el llanto, la oración y el recuerdo de todos los fallecidos y heridos, que se transformó también en un grito de esperanza en medio de una crisis prolongada. León XIV hizo llegar su cercanía al pueblo libanés a través de un mensaje firmado por el cardenal secretario del Estado Pietro Parolin. En el texto, el pontífice aseguró que las lágrimas de Cristo se unen a las nuestras de frente a la pérdida y el sufrimiento de nuestros seres queridos. En Más de León XIV le doy a conocer que animó a los participantes del Festival de Jóvenes en Medjugorje a unir las llamas de sus corazones para que ese fuego ilumine su camino y su peregrinación hacia Dios, quien los llama y en algunos casos ha suscitado en ellos el deseo de servirlo a través del sacerdocio o la vida consagrada. Este ha sido el primer mensaje del Papa León XIV dirigido al Festival de Jóvenes de Medjugorje y también el primer mensaje de un pontífice a este evento desde que en septiembre de 2024 el Dicasterio para la Doctrina de la Fe reconociera la validez pastoral de la experiencia espiritual de Medjugorje sin pronunciarse sobre la autenticidad sobrenatural de las presuntas apariciones de la Virgen María, venerada allí como la Reina de la Paz. Dos religiosas católicas que fueron arrestadas en una estación de tren en el centro de la India fueron liberadas bajo fianza tras pasar más de 10 días en prisión. La Conferencia de Obispos Católicos de la India ha recibido con alivio la concesión de la fianza a la hermana Petty y la hermana Bandana por parte del Tribunal de la Nia en Bisapur. Expresaron los obispos indios en un comunicado del 2 de agosto, luego de la liberación de las religiosas, lo cual, dijeron, ha traído un sentimiento de esperanza a la comunidad cristiana en todo el país. Estamos agradecidos con el gobierno por el apoyo mostrado en este caso, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Andrew Stasat, en el comunicado. En información procedente de Pakistán, le enteramos que el Senado del país ha aprobado una legislación que elimina la pena de muerte para 2 delitos específicos en los que los funcionarios reconocen abiertamente como una medida calculada para preservar miles de millones en beneficios comerciales europeos, mientras dejan intactas las leyes de blasfemia que han enviado a decenas de cristianos al corredor de la muerte. El proyecto de ley de enmienda de las leyes penales que espera la aprobación de la Asamblea Nacional y la firma presidencial elimina la pena capital por desnudar públicamente a mujeres y el encubrimiento de secuestradores. Los funcionarios pakistaníes no intentaron ocultar su motivación. Los cambios fueron diseñados explícitamente para satisfacer los requisitos de la Unión Europea.
Como símbolo de agradecimiento por el cálido recibimiento durante el jubileo de los jóvenes peregrinos mexicanos, entregaron una réplica del manto de la Virgen de Guadalupe, patrona de México, a la Basílica de Santa Andrea della Valle en Roma. La Arquidiócesis Primada de México destacó en sus redes sociales que este gesto une dos corazones, el de México, que late con fe mariana, y el de Roma, que abre sus puertas a los peregrinos del mundo. La entrega de la réplica fue luego de la celebración de la misa en la que participaron cientos de jóvenes mexicanos convocados para el jubileo. La celebración de la misa fue por Monseñor Andrés Luis García Jasso, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, quien invitó a los mexicanos a creer con convicción que la juventud católica está viva. Y hasta aquí las noticias de sucesos ocurridos en Oriente, en la sede apostólica y en Europa. Usted ha quedado bien informado. Continuamos, queridos amigos radioescuchas, en más de El Pulso del Papa, los servicios informativos de Ver y Creer, ahora con noticias de sucesos ocurridos en México y en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. La Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a acompañar a los jóvenes para que se descubran inmensamente amados por Jesús y sepan ver a Jesús en los demás. Así lo expresó en el editorial de su semanario Desde la Fe, que recoge una serie de reflexiones en el marco del recientemente concluido Jubileo de los Jóvenes, en el cual más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo vivieron una experiencia de fe y comunidad, que concluyó con la celebración de la Santa Misa celebrada por León XIV el domingo 3 de agosto. En información procedente de los Estados Unidos, le damos a conocer ahora que la Arquidiócesis de Miami, como parte de un nuevo ministerio pastoral, celebró la primera misa del Centro de Detención para Migrantes No Autorizados en Florida, Estados Unidos, conocido como Alligator Alcatraz. Me complace que se haya aceptado nuestra solicitud para brindar atención pastoral a los detenidos, dijo el arzobispo Thomas Wensky en un comunicado. Además, pudimos responder a una solicitud para ofrecer un servicio similar al personal que reside en las instalaciones. En una entrevista de julio con la agencia EWTN News in Depth, Monseñor Wensky expresó que su mayor preocupación era la salud y el cuidado de las personas que están detenidas allí en Alligator Alcatraz. El obispo de Rancagua, en Chile, Monseñor Guillermo Vera, celebró el pasado domingo la misa en memoria de los 6 trabajadores fallecidos en el accidente ocurrido el jueves en la mina El Teniente, y se unió al dolor de la comunidad ante la tragedia, pidiendo que lo ocurrido nos una como familia y haga fecundo el deseo de cuidarnos unos a otros. El accidente se produjo en la tarde del jueves en la mina subterránea de cobre más grande del mundo, cuando un sismo de magnitud 4.2 se desarrolló a 300 metros de profundidad, haciendo colapsar un sector de una de las áreas subterráneas de trabajo, 600 metros más abajo. En noticias del Perú, con el lema Hogares con Amor y Esperanza, la Conferencia Episcopal del país lanzó oficialmente la campaña Compartir 2025, una colecta nacional que busca recaudar fondos para apoyar obras de caridad que atienden a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en todo el país. El lanzamiento tuvo lugar la mañana del martes 5 de agosto en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Perú, con la participación del padre Guillermo Inca Pereda, secretario general adjunto de la Conferencia de Obispos. Un tribunal federal de distrito ordenó el 1 de agosto que una clínica médica de Colorado en Estados Unidos, dirigida por 2 enfermeras católicas, pueda condenarse un ministerio de reversión de la píldora abortiva. Daniel Domenico dijo en su fallo del viernes de la prohibición de Colorado sobre la reversión de la píldora abortiva interfería con los derechos religiosos de las enfermeras Didi Chismia Dicinet.
En noticias de Chile le informo ahora que en vísperas del aniversario de la muerte de San Alberto Hurtado, fecha en que se celebra el Día de la Solidaridad en Chile, el Congreso de la Nación ofreció un homenaje al santo patrono de los trabajadores chilenos. Esta actividad tuvo lugar el miércoles 6 de agosto en el Salón de Honor del Congreso y se centró en el legado del sacerdote jesuita Alberto Hurtado, primer santo canonizado de Chile. La celebración se enmarca en el 32º Día de la Solidaridad, instituido en 1993, celebración que con el correr de los años se transformó en el mes de la solidaridad y que es oportunidad para que los chilenos sean consecuentes con el testimonio del santo, realizando acciones solidarias con los demás. Por los 200 años de la independencia de Bolivia, que se celebraron el pasado miércoles 6 de agosto, el arzobispo de Sucre, Monseñor Ricardo Centellas, celebró el domingo la Eucaristía por el Bicentenario. La celebración fue iniciativa de la Gobernación y reunió a autoridades provinciales y locales. Fue concelebrada por el obispo auxiliar de Sucre, Monseñor Adolfo Vizqui, y el arzobispo emérito, Monseñor Jesús Juárez. En primer lugar, hay que agradecer a Dios porque tenemos la oportunidad de estar vivos, de ser bolivianos, de tener esta posibilidad de pasar por este país, Bolivia, haciendo el bien. Este es un don. En segundo lugar, hay que rezar por Bolivia, expresó. En más noticias de los Estados Unidos, le informo ahora que la diócesis de Salt Lake City, en Utah, informó el pasado 31 de julio que consideró creíbles varias denuncias de conducta sexual inapropiada presentadas contra un sacerdote nacido en Colombia, con supuestos hechos ocurridos en la década de 1990. Un comunicado de la diócesis señaló que en diciembre recibió denuncias contra el padre Heriberto Mejía, sacerdote de la diócesis de Villavicencio en Colombia, que sirvió en Utah a principios de la década de 1990. Tras revisar el informe y siguiendo la recomendación de la Junta de Revisión de la diócesis, el obispo Óscar Solís determinó que la denuncia de abuso presentada por la víctima contra el padre Mejía es creíble, así se dio a conocer en un comunicado. El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Uruguay se reunió el pasado 5 de agosto con el presidente de la nación, Yamandu Orsi, con quien los obispos dialogaron acerca de las preocupaciones de la Iglesia, en especial el proyecto de ley de la eutanasia, y manifestaron su deseo de recibir la visita del Papa León XIV en el país. En primer lugar, los obispos plantearon al mandatario la propuesta de invitar al Papa León XIV a visitar el país, una iniciativa que demanda la invitación conjunta de la Conferencia Episcopal y el Estado. Ahora, en información procedente de Colombia, le damos a conocer que las calles del centro de Bogotá fueron testigo de una procesión inusual. Cerca de 800 sacerdotes las recorrieron el 5 de agosto como parte de la celebración de su jubileo, en el que cada uno recordó la vez que oyó y aceptó el llamado del Señor. Este fue el jubileo de los sacerdotes de la provincia eclesiástica de Bogotá, que durante el 4 y el 5 de agosto reunió a los presbíteros de la arquidiócesis de Bogotá, del exarcado maronita, de las diócesis de Soacha, Fontibón, Engativá, Girardot, Facatativá y Zipaquirá y el obispado castrense. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, distribuirá en las escuelas públicas y privadas el libro El Maestro, el humanismo del Papa Francisco, una iniciativa que busca mantener vivo su legado y transmitir su pensamiento a las nuevas generaciones. En la presentación del libro, elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, estuvieron presentes el gobernador Axel Kicillof y el arzobispo de Plata, Monseñor Gustavo Carrara. El libro busca mantener vivo el legado del pontífice argentino fallecido el pasado 21 de abril. Y hasta aquí las noticias. Usted nuevamente ha quedado bien informado.
Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español de la audiencia general del 6 de agosto. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en el ciclo de catequesis jubilares dedicado a Cristo, nuestra esperanza, hoy comenzamos a reflexionar sobre el misterio de la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. Iniciamos meditando sobre un verbo muy valioso en la vida cristiana, que es preparar. Jesús les pide a sus discípulos que preparen la sala donde celebrarían la Pascua. En este gesto vemos la importancia de prepararnos y de hacer espacio para recibir al Señor en nuestra vida. Otra enseñanza es que Jesús no lo hace todo solo, sino que solicita la ayuda de sus amigos. Esto significa que el don de Dios no anula nuestra responsabilidad ni nuestra libertad, sino que las reaviva y las hace fecundas. También hoy, como entonces, los discípulos de Jesús tenemos que preparar una cena. Se trata de la Eucaristía, que no se celebra solamente sobre el altar, sino en la vida cotidiana, donde estamos llamados a hacer de cada acontecimiento una ofrenda y una acción de gracias al Señor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús, el pan vivo bajado del cielo, que nos conceda saber preparar con humildad y vivir con buena disposición la celebración de la Santa Misa, así como hacer de toda nuestra vida una continua Eucaristía. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí la crónica de la audiencia general, presidida por el Santo Padre León XIV, el pasado miércoles. ¿Quiere usted ir con un servidor a santuarios marianos en, fíjese, Portugal, España, Francia e Italia? ¿Cuáles? Pues mira, en Portugal, por supuesto, el Santuario de la Virgen de Fátima. Y además la ciudad de Lisboa, que a ti te gusta mucho, ¿no? Una paella, coman una sí. Paella en mi nombre. ¿Una paella en Portugal? Sí. Bueno. Nos vamos el 16 de octubre. Así que le decía, santuarios en Portugal. Luego, en España, pues en Zaragoza, la Virgen del Pilar. Y luego Nuestra Señora de Covadonga. Además, el Palacio del Escorial. Y además, Madrid y su catedral. Y luego en Francia, pues por supuesto el santuario mariano por excelencia, que es Nuestra Señora de Lourdes. Y ya estando en Francia, pues oye, París y la catedral de Nuestra Señora y la Madeleine, la Basílica de Santa María Magdalena. Y luego esta ciudad... Notre Dame, sí, la catedral. Y la ciudad de Estrasburgo, que es medieval, bellísima. Y de allí nos vamos a Italia, pues... vamos a ir a un poblado que se llama Caravaggio y estaremos por supuesto en Roma y ahí las basílicas de San Pedro, San Pablo, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, la Santa Cruz en Jerusalén, las catacumbas de San Calixto. Trastevere. Ah, bueno, claro, el Trastevere con la Basílica de Santa María in Trastevere, Santa Cecilia, que está también allí en el Trastevere. Me falta una basílica, San Lorenzo, en verano. Y además, por supuesto, pues cruzar las puertas santas, ganar la indulgencia plenaria, estar con el Papa León XIV, recibir la bendición apostólica. Así que si usted quiere ir conmigo, véngase, le doy este teléfono para informes,
55 37 49 06 46. Lo digo una vez más, 55 37 49 06 46. Llevamos a un sacerdote todo el tiempo con nosotros como capellán del grupo y tendremos la Santa Misa pues todos los días con él y todo incluido, sí. Alimentos, impuestos, entradas a cualquier lugar. Aviones, camiones, así, todo. Todo, así todo. Como me gusta peregrinar a mí, con para todo. Para consentirlos. Incluido. Sí. Teléfono 55 37 49 06 46. Del 16 al 31 de octubre. Véngase conmigo. Ahora sí, nos vamos. Como siempre, pues ha sido un gusto servirle en la información. Junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción, Miguel Ángel Mejía en la operación técnica y Marisa O'Farrill en las voces de la información con un servidor. Claro que sí. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos escuchamos la próxima semana y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.